Hola, ¿qué tal? Los saluda como siempre su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, continuando con el desarrollo de lo que es la institución del amparo. Vamos a analizar a continuación el tema relativo a la naturaleza jurídica del amparo. Y en ese sentido es importante precisar que mucho se ha discutido acerca de si el amparo es propiamente un juicio, un proceso, un procedimiento, o más bien se trata de un recurso extraordinario o propiamente un medio de impugnación. Sin embargo, para no entrar en polémica al respecto, vamos a limitarnos a establecer que la institución del amparo es un medio de control constitucional y de la convencionalidad que tiene por objeto la protección y en su caso la restitución de aquellos derechos humanos que han sido vulnerados o transgredidos por algún acto u omisión de autoridad pública o de un particular que ejerza actos equivalentes a los de una autoridad y que desde luego se encuentra sustentado en una norma de carácter general o bien una norma general que por su sola entrada en vigor o por su primer acto de aplicación violente los derechos humanos reconocidos por el bloque de la constitucionalidad. En este sentido, el amparo no tiene mayor explicación que la de ser un medio de defensa que le permita a los gobernados hacer frente a los actos violatorios o transgresores de los derechos humanos reconocidos por el bloque de la constitucionalidad, ya sea que tales actos o omisiones deriven de los órganos del Estado, como ya lo habíamos comentado, o bien de un particular que ejerza actos equivalentes a los de una autoridad y cuyas funciones se encuentren sustentadas en una norma de carácter general. Sin embargo, considero pertinente para efectos didácticos analizar a continuación las diferentes posturas que existen en relación a la naturaleza jurídica de lo que es la institución del amparo. Y en ese contexto es importante precisar que se ha sostenido que el amparo se le puede considerar propiamente como un juicio siempre y cuando se trate del amparo indirecto, puesto que éste se inicia con una acción que da pauta a la formación de un expediente autónomo en el que se dictan resoluciones que no dependen de otra instancia procesal. En dicho expediente o cuadernillo se desarrollan diversos actos procesales de las partes y de terceros, como lo es el juez o tribunal de amparo, de los peritos, los testigos, etcétera, y que dan forma a una controversia independiente de cualquier otra, ofreciéndose desde luego pruebas y desahogándose en una audiencia donde se dirime sobre la controversia planteada, es decir, la famosa audiencia constitucional donde finalmente se dirime o resuelve si la norma general impugnada o el acto o omisión de la autoridad que se señaló como reclamado es inconstitucional o no. Asimismo, en contra de la sentencia que se dicta en contra de dicho juicio, procede desde luego lo que se conoce como el recurso de revisión, por lo que se da pauta a una segunda instancia, por lo que el ADCUEM resuelve si el adcuo o el juez de primera instancia resolvió o no conforme a derecho. De ahí que se sostenga que la naturaleza del amparo indirecto es propiamente la de un juicio. Al efecto resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 184, 984, correspondiente a la novena época, proveniente del primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, y que lleva por rubro el siguiente: amparo indirecto, naturaleza procesal de él. Y en términos generales en el mismo nos menciona lo siguiente: dice, el juicio de amparo indirecto por su naturaleza jurídica constituye un verdadero juicio de carácter jurisdiccional
autónomo, y es precisamente en vista de esta naturaleza procesal que los jueces de distrito o las autoridades facultadas por la ley de amparo para tramitar tales juicios en los casos específicos que esa ley determina, deben observar los principios generales de la teoría del proceso y analizar de manera oficiosa, por ser de orden público, los presupuestos procesales, como lo son la competencia y la personalidad de las partes, ya que unos y otros son circunstanciales a todo procedimiento jurisdiccional, en tanto no riñan con las disposiciones especiales contenidas en la ley de amparo para el trámite particular del amparo indirecto. Luego, como el juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional autónomo, debe reconocerse entonces el equilibrio e igualdad entre las partes que contienden en el mismo, salvo las excepciones que expresamente establece la ley de amparo para alguna de las partes. Es decir, no está hablando del famoso principio de suplencia de la queja. Bien, ahora bien, por cuanto hace al amparo directo, en la doctrina se señala que por cuanto hace a su naturaleza, este propiamente es un recurso extraordinario, pues por medio de él lo que se busca es anular el acto que atenta contra los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal o en alguno de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, ya que el amparo directo tiene la finalidad de estudiar el apego que haya tenido el juez de primera instancia o de segunda instancia, ya sea federal o local, con los citados ordenamientos, pero sin que puedan aportarse mayores elementos probatorios que los que en su momento se desahogaron ante el juez natural o se hayan ofrecido, admitido y desahogado en lo que es se conoce como la primera o segunda instancia. En consecuencia, el Tribunal de Amparo se limita exclusivamente a analizar si hubo apego o no a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o si por el contrario hubo violación a los derechos humanos reconocidos en dichos cuerpos normativos. De ahí que algunos autores consideren en este caso al amparo directo como una tercera instancia y no propiamente como un procedimiento o más bien un proceso o juicio autónomo, como ya lo vimos si se da en el caso del amparo indirecto. Por último, existe una postura que considera al amparo como un medio de impugnación, entendiendo por este como una instancia reclamadora de la legalidad o la procedencia de un acto de autoridad, instancia que desde luego se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior o ante un órgano revisor específico para que se califique la procedencia o la legalidad o ambas cosas del acto que se está impugnando. Ahora, es importante precisar que no deben confundirse los términos medios de impugnación y recursos, pues el primero tiene una acepción mucho más amplia que el segundo. Es decir, todo recurso es un medio de impugnación, pero no todo medio de impugnación es propiamente un recurso. Los recursos hay que recordar que se encuentran reglamentados en un sistema procesal que tiene vida dentro del ordenamiento jurídico del cual emana el acto que se pretende recurrir o impugnar, tal y como acontece verbigracia con el recurso de apelación, el de revocación, o en el mal llamado recurso de queja, que se encuentran desde luego regulados por los códigos procesales, ya sea en materia civil, en materia penal. Ahora bien, los medios de impugnación, en cambio, son mecanismos de defensa a través de los cuales se pretende atacar una resolución que consideramos ha afectado la esfera jurídica de un gobernado, por lo que a diferencia de los recursos, los medios de impugnación se encuentran regulados por otro ordenamiento o procedimiento independiente de aquel el que emana el acto que pretendemos impugnar. De ahí que se concluya que el amparo constituye típicamente un medio de impugnación y no un recurso
ya que cuenta con una ley reglamentaria, pero además un régimen procesal propio y totalmente ajeno a la resolución que pretendemos impugnar. Otro ejemplo de lo que sería un medio de impugnación sería lo que es lo que se conoce como el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad ante los tribunales de justicia administrativa, ya sea federal, local o incluso hay que recordar que en algunos estados también existen lo que son los tribunales de justicia administrativa municipal. Bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video relativo a lo que es la naturaleza jurídica del amparo y estaríamos analizando en un siguiente video lo relativo a los órganos competentes para conocer el juicio de amparo. Por el momento me despido. Como siempre, su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.